Y ahora vamos a pasar a nuestra mesa redonda. Vamos a contar con 4 mujeres muy importantes en la industria de los videojuegos. Nuestra mesa redonda se llama, como hemos dicho antes, una mirada feminista al papel de las mujeres en el sector de los videojuegos y de los eSports. Obstáculos, retos y propuestas de acción. De nuevo vamos a tener la oportunidad de contar con nosotras, con Laura Fernández Rubio, directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Va a ser una mesa redonda que vamos a tener durante un ratito, más o menos una hora aproximadamente. Os animo a que os quedéis, va a ser muy interesante y creo que tenemos con nosotras ya a Laura Fernández Rubio en directo para dar paso a las 4 integrantes de esta mesa redonda, para presentarlas y para hablarnos un poquito y ponernos en contexto. Buenos días a todas y a todos. Interesantísima la primera mesa y bueno, la que viene ahora os garantizo que también va a ser apasionante. Esta mesa quiero comentaros un poco, ¿no?, en la elaboración de esta jornada. Ana García Navarro y yo en concreto nos convertimos en muy fan de todas las que, bueno, a continuación van a participar a partir de leer este libro, el libro Protesto, que os recomiendo a todas y a todos que si no lo habéis leído, leedlo. Os va a dar una visión muy completa sobre la realidad que estamos hoy precisamente hablando en esta jornada. Y bueno, pues paso a presentar a cada una de las ponentes. En primer lugar, tenemos a Marina Amores. Ella es graduada en Comunicación Audiovisual y con máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo. Ha trabajado en medios como Eurogamer.es, Playground y en varias empresas del sector del videojuego como Uplay Online, Melbot Studio y Barspin Studio. Periodista de videojuegos en revistas físicas como SFX y Edge España. Actualmente redacta noticias de videojuegos para Mundo Deportivo. Es autora de varios documentales y especializada en videojuegos y género. Es la organizadora principal del Gaming Ladies, evento dedicado a la industria del videojuego y exclusivo de mujeres. Es coordinadora y coautora de Protesto, el primer conjunto de ensayos en castellano que trata el videojuego desde una perspectiva de género. Directora de Nerfeadas, serie documental sobre machismo en videojuegos que tendremos la oportunidad de ver esta tarde. Y bueno, Marina, te doy paso. Es un gusto para mí que puedas participar en esta jornada y bueno, vamos a aprender de tus palabras. Gracias, buenos días. ¿Empiezo yo? ¿Sí? Pensaba que íbamos a hablar todas a la vez. Voy a ir a cada una primero, ¿vale? Os presento y os doy paso, ¿vale? Bueno, pues nada, gracias. Antes que nada, gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí, creo que es un evento muy necesario. Nada, yo hablé previamente, o sea, cuando me invitasteis a participar, os pregunté un poco qué queríais que comentara y a mí lo que personalmente me hacía como más ilusión hablar era de Nerfeadas, que si no voy equivocada, más adelante proyectaréis uno de los capítulos. Sí. Nerfeadas es una serie documental autofinanciada que he hecho gracias a la colaboración de un montón de mujeres que están en la industria del videojuego, desde múltiples sectores o roles. Y bueno, para mí el valor de estas series, que no se había hecho nada parecido anteriormente a nivel español, y nos queríamos, bueno, sobre todo con Marta Trivi, que es mi compañera que me ayudó más a guionizar las preguntas y los capítulos en sí, queríamos hablar sin tapujos, dentro de lo que pudiéramos, por supuesto, del machismo que vivimos en videojuegos, ¿no? Pero sobre todo desde la mayoría de ámbitos que normalmente no se tocan, porque cuando se habla de machismo en videojuegos, quizá la forma más rápida de abordarlo o la que más se ha abordado hasta ahora, y para mí también me parece quizá la más fácil, ¿no?, es desde la perspectiva de la representación, ¿no?, de cómo se representan las mujeres dentro del producto, los personajes femeninos, ¿no?, y el análisis pues eso, de roles, de tropos, y todo esto, ¿no? Y está bien y es muy necesario, pero hasta ahora veíamos, y especialmente a nivel hispanoparlante, que no se hablaba, por supuesto hay unos motivos, ¿no?, pero apenas se hablaba de lo que había detrás. Y eso es, por una parte, qué hay en los estudios de desarrollo, o sea, en qué ambiente y en qué condiciones y qué es lo que hay en esos estudios donde se genera ese producto cultural. Y por otro lado, quizá que es el primer paso, ¿no?,
que es la mujer como jugadora, como consumidora de ese producto. Porque evidentemente si las mujeres no llegan al primer estadio, que es el de consumir ese producto como jugadoras, ya sea profesionalmente o simplemente como un hobby, es muy difícil que luego quieran dedicarse o se planteen incluso dedicarse a eso, ya sea a nivel profesional, más la parte de eSports, o ya sea a nivel de desarrollo o algo que tenga que ver con la difusión de videojuegos, ¿no? Que aquí entraríamos en periodismo, en traducción, en marketing, etc. etc. Entonces, de hecho, pues la mayoría, o sea, todos los capítulos, son 11 capítulos, todos los capítulos hablamos de todo esto, a excepción de uno que solo le hemos dedicado a la representación, y de hecho, cuando os pregunté qué capítulos queríais o qué capítulo queríais tocar, justamente me pareció una muy buena lección, ¿no? que decidisteis que hoy se proyectara el capítulo de la mujer como jugadora. Para mí es uno de los mejores capítulos precisamente porque toca las problemáticas desde el primer estadio, que es eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer empieza a interesarse por los videojuegos y empieza a consumirlos, ¿no? Sobre todo ahora que es un contexto que ha cambiado bastante en los últimos 10-15 años, porque ahora mismo los videojuegos no se pueden separar de Internet. Son dos esferas completamente juntas, y el hecho de que no se entienda prácticamente ningún videojuego sin la esfera de la comunidad y el aspecto multijugador, por ya no entrar en la parte competitiva, es un factor muy clave, porque la hostilidad general en Internet todo el mundo la conoce, pero la misoginia que hay ahí fuera, especialmente cuando se permite el anonimato, es bastante fuerte, y eso ha hecho también que eso condicione cómo las mujeres se están relacionando ahora mismo con los videojuegos. Es decir, por una parte, ya se ha dicho en la charla anterior, muchas mujeres que juegan online ocultan su género de una o muchas maneras, y luego está la otra parte, quizá más triste, pero que también hay que hablar de ello, ¿no? Muchas mujeres han dejado de consumir la esfera online, videojuegos multijugadores, precisamente porque no quieren tener que aguantar la hostilidad de la comunidad online. Entonces son temas bastante importantes a abordar. Creo que sí que está ganando cierta visibilidad últimamente, porque hay un montón de streamers haciendo más o menos virales esos momentos, ¿no? De hecho, pues muchos quedan grabados y sirven para concienciar, pero bueno, creo que queda mucho por hacer, porque todavía siempre se busca en cierta medida como la culpabilidad de pues qué habrás hecho o habrás provocado, o ciertas actitudes, ¿no? Como de todavía culpabilizar a la víctima o no entender, o también mucho lo que pasa es que se interpreta como un caso más aislado o como algo que no tiene nada que ver con la misoginia, sino de la toxicidad general online, y eso también es importante decirlo. Por supuesto, a muchísimos jugadores se les insulta por ser, entre comillas, malos, por no jugar como el otro espera, pero hay que detectar y señalar el componente machista, el componente sexista, porque muchas veces cuando muchas mujeres visibilizamos situaciones de acoso jugando en partidas, lo que nos dicen es que a todos nos insultan, ¿no? Entonces, pues eso, también es muy importante señalar de sí, hay un componente tóxico, pero además nosotras estamos sufriendo una capa extra de sexismo, y en ese caso se nos ataca la mayoría de veces porque somos mujeres. Entonces, por no hablar, pero bueno, esto supongo ya lo hablará Nerea, de que además nosotras tenemos que cumplir con más expectativas, o tenemos que rendir mejor o jugar mejor para tener cierto grado de aceptación, que los hombres no tienen por qué hacerlo, no esperan hacer X más allá de jugar bien para tener esa aceptación general. Entonces, bueno, es nada, no sé si tengo más tiempo o damos paso a mis compañeras. Pero bueno, quería hablar eso de que para mí Nerfeadas es muy importante, por último, porque además recogemos testimonio de más de 20 mujeres de la industria que por desgracia, hay que decirlo, pero han sido valientes, porque salen con su nombre, su apellido, su cargo, la mayoría, y su cara, a hablar de situaciones sexistas y hablar de injusticias a nivel de machismo que se viven en la industria, y por desgracia esto a día de hoy es un acto valiente, porque hubo bastantes mujeres que no quisieron salir para no meterse en problemas o para que no les llegara acoso, y esto es tan importante
decirlo, como que la serie exista y se hayan podido decir cosas valientes, ¿no? Así que pues nada, gracias por este espacio y cualquier cosa pues estoy en el turno de preguntas. Muy bien. Muchas gracias, Marina. Sí, efectivamente, el planteamiento de la mesa, un poco por cambiar la dinámica, es que cada una vaya a intervenir y después tenemos ya preguntas que nos están haciendo por el chat y algunas preguntas un poco para crear un poco el debate entre las ponentes, ¿no? Entonces ahora continuamos con Isabel Cano. Isabel es licenciada en Bellas Artes, es aficionada a los cómics y a los videojuegos y además le apasiona la investigación y las nuevas tecnologías, incluyendo la animación 3D. Actualmente es profesora de Crea Digital en el Colegio La Salle, Maravillas de Madrid, y es organizadora y mentora del proyecto Girl Makes Game en Fementes, una asociación sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de promover el interés, la participación y la presencia de las mujeres en la industria del videojuego. Es escritora de uno de los capítulos del libro Protesto, la interacción como proceso reivindicativo en el arte. Bueno, pues doy paso a Isabel y, bueno, deseando escucharte, Isabel. Hola, buenos días. Muchísimas Buenos gracias por invitarme a esta mesa redonda con mis compañeras. Sí, ahora mismo estoy en el órgano de representación de FENDEVS, no solo de coordinadora. Cambiamos la junta a finales del año pasado, junto con mi compañera Naril, que está también, Luke, que está aquí también. Y nada, un poco subrayar lo que ha dicho Marina, que realmente su intervención ha sido ya bastante potente de por sí, de primera mano. He tenido la oportunidad, gracias a ella, que ha contado con mi confianza y mi profesionalidad para lo que es el documental de Nerfeadas y para el capítulo de Protesto. Y he podido hablar de algo en el capítulo de Protesto que siempre es un tema que siempre, digamos, levanta muchas ampollas y suele escocer, que es el tema de separar obra de autor. Principalmente hablo en el capítulo de cómo desde el arte las mujeres han ido expresando para contar cosas que a veces son un poco tabú, ¿no? Como contar violaciones o casos de maltrato que no han podido ver la luz y cómo ahora en videojuegos usan herramientas de desarrollo para justamente expresarnos y poder reivindicar ciertas cosas de la industria a las que no somos capaces de ponernos cara. Está, por ejemplo, el caso de Natalie Lowhead, que tiene el videojuego de Everything's Going to Be Okay. Me parece un caso muy interesante y muy potente en cuanto a que habla de la debilidad y el ser víctima como un elemento de fortaleza, no de lo contrario, ¿no? Y justamente Natalie Lowhead hace menos de un año, quiero recordar, creo que fue el verano pasado, contó un caso que tuvo de acoso y maltrato en una industria, en su empresa de videojuegos de desarrollo. Entonces, justamente en mi capítulo hablo de cómo ciertas cosas que no somos capaces de expresarnos, de ponernos cara por, pues, Marina decía que hay que ser valiente, pues es un poco eso, ¿no? Cómo pues no puedes, por miedo a perder oportunidades, por miedo a perder tu trabajo, tienes que llegar y usar otra arma para reivindicarlo, que sería en este caso el arte o el desarrollo de videojuegos, como lo queráis plantear. Y es un poco eso. En Nerfeadas tuve la oportunidad de contar mi experiencia en el colegio, que por desgracia desde muy pequeña se ven ya ciertos casos de síndrome de la impostora, de cómo las chicas, las niñas no se ven que sea su sector, el desarrollo, no se sienten cómodas creando videojuegos. Y a la vez también yo soy fanática del desarrollo retro. También tengo oportunidad de señalar cómo hubo discursos ya a finales de los 70, principios de los 80, ya Donna Bailey remarcaba cómo sufrió, ¿no?, un machismo en el sector. Y bueno, ese es mi aporte por ahora, hasta que comentemos con las compañeras. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Pasamos a Nerea. Nerea Nercromina Díaz ha sido jugadora profesional de Street Fighter, además de comentarista, coach y presentadora de contenido en esta misma saga. Nercromina decidió retirarse de la competición, historia que relata en su capítulo del libro Protesto, los sports y las mujeres, relato de una experiencia. Recientemente ha decidido volver al mundo de los sports
tanto en YouTube como en Twitch. Te doy paso, Nerea, y bueno, queremos que nos cuentes tu relato. Hola, pues nada, gracias por invitarme. Como bien dices, fui jugadora hace unos años, relaté pues todas las dificultades que me encontré en este sector en el capítulo de Protesto. Durante varios años no me veía con fuerzas de hacer frente a la que hay ahí fuera, básicamente, pero finalmente pues decidí que lo mejor era, aparte de porque me gusta competir, sentí que no tenía por qué abandonar lo que me gustaba por culpa de otras personas, ¿no? Y luego también me quería hacer un poco responsable de querer cambiar un poco el entorno, ¿no? Sí que, por ejemplo, pasé por esa etapa de pelear, de discutir, de intentar convencer a la gente de que, oye, las cosas no tienen que ser así. Por eso también cuando Marina me brindó la posibilidad de explicar mi historia en Protesto, no me lo pensé. Creo que era necesario que se supiera lo que he vivido, lo que te pasa, ¿no? Lo que experimentamos las chicas, sobre todo por ser chicas, más allá de la toxicidad general que hay, como ya han comentado las compañeras. Y bueno, ahora estoy en un momento en el que, aunque creo que sigue siendo necesario el debate, veo que es muy complicado llegar a cierto entendimiento con algunos sectores. Y creo que hay que pasar a la acción y hay que hacer cosas y tenemos que construir cosas y tenemos que intentar un poco llevar nosotras la bandera del cambio, ¿no? Y a pesar de que nos encontramos con muchísimos obstáculos que ya pues, se irán comentando a lo largo del día de hoy, no solamente en esta mesa redonda, en la medida de lo posible creo que tenemos que seguir luchando, ¿no? Porque se nos escuche y sobre todo porque se vea pues un cambio real, ¿no? a la situación que hay. En mi caso en concreto, quizá ya lo mencionaré más adelante, estoy desarrollando un proyecto para fomentar la competición mixta en Europa junto a empresas importantes como Women in Games Francia, sobre todo, está ahí apoyándome. Es un poco complicado porque yo me dedico a los juegos de lucha y es un juego, o sea, son juegos individuales, no son juegos de equipo. Entonces, claro, cuando yo me encontré ante la situación de, a ver, quiero fomentar la competición femenina, ¿qué hago para visibilizar a las mujeres que jugamos a estos juegos? Es muy complicado si no haces únicamente entornos femeninos, ¿no? Ligas femeninas, equipos femeninos, que sí que creo que tienen su lugar y tienen su razón de ser, pero verdaderamente lo que yo quiero es crear entornos mixtos donde las chicas se vean integradas, donde los chicos acepten la presencia de las chicas, donde aprendan a convivir con ellas, donde aprendan a ganar, a perder, pues a experimentar lo que es la competición. Y eso ha supuesto un poco un reto al ser una disciplina individual, pero me he inventado un formato de torneo que no se ha visto hasta ahora, que bueno, lo estamos todavía ultimando, pero tenemos mucha fe en que va a funcionar. Y la verdad que estoy enfocada ahora mismo sobre todo en eso, ¿no? En intentar crear un circuito que visibilice que cada vez somos más chicas, ¿no? Porque de hecho, cuando yo empecé a competir en 2010, a duras penas era la única mujer o de las muy pocas. O sea, éramos a nivel mundial, digo, éramos muy, muy, muy pocas. Y ahora, 10 años después, somos algunas más, lo cual me lo quiero tomar como un poco positivo, al menos, ¿no? Un poquito, ¿no? De que vamos mejorando. Y nada, mi intención ahora con esta segunda vuelta es sobre todo intentar seguir empujando el carro. Y bueno, luego pues ya seguiremos hablando de más cosas, supongo. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Pasamos a Luc Alvarado. Luc Naril Alvarado es programadora y desarrolladora de videojuegos. También escribe críticas feministas sobre ellos. Es miembro de la Junta de Representación de la Asociación FEMDEF. Escritora del capítulo El legado de la programación, el peso de ser mujer en un mundo artificialmente masculinizado, del libro Protesto. Y bueno, te doy paso, Luc. Queremos conocer tu saber sobre la alineación de las mujeres en la tecnología y de la sororidad, que nosotros también desde el Instituto siempre lo estamos recordando, la sororidad que es necesaria siempre, pero bueno, en este mundo queremos conocer tu relato para fomentarlo, ¿no? Así que adelante, Naril. Sí, pues sí, a mí me gustaría presentar esa perspectiva de como programadora en un sitio donde casi no hay programadoras y también de cómo existe esa brecha de que
de la programación general, un 18% más o menos de mujeres, de programadores son mujeres, pero en videojuegos solo el 4% de programadores son mujeres. Entonces existe una brecha que hay que ver cómo solucionar, y primero empezando el por qué. ¿Por qué las mujeres no juegan al jugar a juegos? Porque sí que las estadísticas dicen que las mujeres juegan a videojuegos. Y también es cierto que una mujer, muchas niñas han crecido pues a lo mejor con la DS, jugando al Nintendo, jugando al Animal Crossing, jugando a distintos juegos más para niñas, y como nunca, a través de esos juegos, nunca se han sentido identificadas como jugadoras, y por tanto nunca han llegado a dar el salto de decir, hey, yo a lo mejor puedo desarrollar videojuegos, yo a lo mejor puedo diseñar o puedo programar, porque también está claramente la barrera de la tecnología, que siempre se ha dicho que la tecnología no es para las mujeres, que las mujeres no bien las matemáticas, que también es algo que como que se espera de la programación, y que las ciencias en general son un campo de hombres, y que no debería, y las mujeres es muy raro que digan que se sienten que esa es su vocación. Es más, muchas programadoras, por ejemplo, más o menos la mitad, acceden después de su vida, en mitad de su vida, más que directamente empiezan estudiando programación y después se meten en la carrera, sino de que a lo mejor que han hecho otra carrera y no le ha ido bien o lo que sea, y ya se meten en programación. Porque sí que es una buena salida para las mujeres, porque tiene muchos trabajos a distancia, por tanto la conciliación familiar es más sencilla, hay muchos puestos de trabajo y están bien pagados, y precisamente eso es el punto de la brecha de género, también de sueldos, que es un campo que está bien pagado también porque es un campo muy masculinizado. Al principio del todo, en el inicio de la programación, era un campo de mujeres. Solo las mujeres eran las que programaban, y luego, porque era durante la guerra, y luego cuando se acaba la guerra, las echaron a todas y metieron a hombres, y es entonces cuando la carrera ganó prestigio, y ganó pues que monetariamente pagaban más. Entonces hay que ver cómo hacer que las mujeres vean que esta es una carrera para ti, lo puedes hacer, no hay nada biológico, no hay nada en tu cerebro que te impida programar o los videojuegos, y también que es un problema porque al ser un campo tan masculinizado, cuando tú entras a trabajar en un sitio hay muy pocos hombres, hay muy pocas mujeres, son casi todos hombres, tienen una cultura un tanto de compadreo, de que ellos se cubren las espaldas y tú eres como el alien que viene de fuera y lo observa todo desde fuera. Es muy difícil integrarse. Entonces también hace que muchas mujeres decidan abandonar la carrera después porque se sienten incómodas dentro. Y creo que ahí es donde entra lo de la sororidad, ¿no? De crear redes de mujeres que se apoyen entre sí para que no sea tanto una contra el mundo, sino que ser un grupo, sentirte entendida y tener compañeras en las que poder respaldarte para seguir adelante en una carrera que es bastante complicada cuando eres una minoría. Muy bien. Si queréis pasamos, tenemos una serie de preguntas. Bueno, yo tengo una serie de preguntas preparadas porque, bueno, como he dicho, he sido lectora de vuestro libro, ¿no? Y de vuestro ensayo. Yo tengo una serie de preguntas y luego también pasaremos a las preguntas que se están haciendo por el chat. La intención es que, aunque la pregunta se la lance a una de las que intervienen en esta mesa, también podáis contestar el resto si queréis aportar algo, ¿no? La primera pregunta que tengo para Marina, como ya he dicho, yo a Marina, bueno, la conocí hace un año y pico, hace un año y medio, en unas jornadas que se hicieron por el Instituto Andaluz de la Juventud, en donde, como dijo con su compañera, con Marta Trivi, la verdad que me abrieron un mundo que desconocía. Sobre todo me gustaría, Marina, que insistiese o nos contase, ¿no? Tal y como has comentado, esa realidad, esa violencia que existen en las salas, ¿no? En las salas de juego, en donde cuando se identifica que hay una mujer jugando, incluso en algunos juegos, pues sois expulsada o a través de los chats
y si no, bueno, vosotros ahora lo aclaráis a través de los chats, bueno, pues recibís insultos hasta que, bueno, llegan situaciones en las que tenéis que salir, ¿no? Esto también nos interesa, no solamente hay muchísimas personas de las que están participando, bueno, que son educadores y educadoras, pero bueno, también es muy interesante para los que además o somos padres y madres, ¿no? Yo a partir de vuestra intervención ese día, bueno, me senté con mi hijo que tiene edad de jugar y además es un gran jugador de determinados juegos, ¿no? Y efectivamente me estuvo mostrando, ¿no?, esa realidad de cuando te identificas con un nick de chica o detectan que lo eres, ¿no? Cómo sois expulsadas de la sala, ¿no? Entonces, bueno, un poco yo lo que quería preguntarte, Marina, qué es lo que os impulsó o a ti como a coordinar este libro. Y bueno, pues si nos puedes contar alguna situación que tú conozcas en este sentido o el resto de las participantes, ¿no? Bueno, yo voy a hablar con relación a tu pregunta de la esfera no profesional. Para la esfera profesional ya está Nerea, pero bueno, quiero decir, lo raro es que siendo mujer habitual consumidora de videojuegos que tienen faceta online, lo raro es que alguna mujer no haya sufrido sexismo. Es decir, esa es la excepción, la norma es que en algún momento sí que hayamos sufrido sexismo. Y yo aquí quiero poner el foco más bien en la falta de moderación de las plataformas, porque si en parte esto se sigue produciendo, y por supuesto también se aplicaría a cualquier discurso de odio, es decir, insultos racistas, insultos homófobos, etc., etc., ¿no? Para mí, por desgracia, los seres humanos solo funcionamos, o la mayoría funcionamos por castigos, ¿no? Y el problema es que a día de hoy la moderación por parte de las plataformas, y en este caso cuando me refiero a plataformas digo las compañías del juego, ¿no? Si por ejemplo hablamos de League of Legends, estaría hablando de Riot. Falta todavía mucha moderación y mucha mano, mucha intervención con este tipo de cosas. Sí que es cierto que hay baneos, la mayoría de baneos suelen ser temporales, pero ¿qué pasa? Que muchos de estos juegos, punto A, son free to play, eso significa que son gratis, entonces sí, es posible que si banean, y son los casos los menos frecuentes, ¿no? Pero en el caso de que sí que baneen para siempre a un usuario, no le cuesta nada hacerse otra cuenta. Por supuesto habrá perdido pues, sus niveles, sus objetos, sus skins, lo que sea, pero puede volver a acceder sin problema. Entonces, y luego pues eso, que cuando tú reportas a usuarios, lo mejor que puede pasar es que le baneen del chat X tiempo o si se le banea con el acceso al juego sea temporal. ¿Por qué? Porque también, quiero decir, estamos en un sistema capitalista, lo que prima es tener cuanta más base de jugadores mejor porque hay más dinero ahí. Entonces, sí que las compañías todavía es raro que esté por encima la seguridad o la protección de los usuarios, especialmente colectivos en desventaja. Es muy raro que esto esté por encima de necesitamos cuantos más jugadores mejor porque estamos haciendo dinero de este juego o de este servicio. Entonces, para mí el principal problema ahora mismo es que las compañías no se están tomando suficientemente en serio el tener un espacio seguro, quitando a todas estas personas, sobre todo hombres, que crean un ambiente prácticamente imposible o hostil para mujeres, gente racializada, LGTB, etc., etc. Entonces, yo lo enfocaría de esta manera. No es que nos expulsen literal, quiero decir, al final lo que hacemos muchas es, pues eso, ocultar o cambiar el nick para que sea algo neutro, o utilizar avatares masculinos, o no usar el micro, por ejemplo. No usar el micro, especialmente si juegas en la vertiente competitiva. Yo, por ejemplo, es muy raro que use el micro y eso es un problema, porque si yo juego en un equipo no puedo coordinarme o no puedo jugar mejor porque no puedo comunicar las estrategias, o no puedo pedir ayuda, o no puedo dar una orden o hacer una sugerencia. Entonces, eso hace ya que muchas mujeres que no usamos el micro para jugar en partida no podamos rendir o no podamos ascender tan fácilmente como si usáramos el micro. Yo, por ejemplo, siempre juego con una amiga y es bastante frecuente que ella si habla, en cuanto detectan una voz femenina,
los insultos pues la subida de tono o una mayor exigencia es lo habitual. O el Entonces, intentar ligar. sí, eso personalmente a mí me ha pasado menos, pero bueno, también muchas veces que el intentar ligar es simplemente, eres una mujer, eres una novio? chica, tienes novio, ya es hostigamiento y es acoso, ¿no? Entonces, bueno, yo quería enfocar la pregunta o la respuesta por ahí. No sé si, bueno, supongo que Nerea podrá hablar más de la escena competitiva, que aunque tiene muchas cosas en común, es otra esfera. ¿Nerea? Bueno, más o menos la experiencia es un poco la misma. Yo en mi caso pues tengo la suerte de que el juego que me gusta es individual, lo cual creo que en cierta manera me benefició a la hora de desarrollarme como jugadora. Creo que lo mencioné en Protesto también. Yo para ir a un torneo, para participar donde fuese, no tenía que organizarme con otros 4 tíos o con quien fuese. Yo cogía mi mando, iba a un torneo y lo jugaba y mi resultado era mío y no tenía que aguantar nada más. Sí que es verdad que yo he jugado desde cuentas anónimas, sobre todo una vez, claro, al principio cuando nadie sabía quién era Necromina, no sabían si era una chica o un chico, entonces me daba igual. Pero una vez ya se sabía quién era, pues prefería ocultar mi identidad, porque, bueno, si no, yo qué sé, te encontrabas gente que te ganaba una partida online, como te puede ganar cualquiera, o porque tienes un mal día, o lo que sea, o le ganas 20, pero pierdes una, pues cogen esa una, la suben a internet y entonces dicen, le he ganado, yo que no soy tan bueno, entonces esta chica tiene un patrocinador porque es una chica, no porque se lo merezca, ¿no? Entonces un poco como que te intentan hundir en ese sentido. Y luego, como mencionabais del Among Us, desde luego es que me fascina el chat, ¿no?, que hay, porque es un juego de roles donde hay un infiltrado y los demás tienen que averiguar quién es el infiltrado que está intentando boicotear, ¿no? Y entonces tienes que hablar con el resto del equipo, vais haciendo misiones para averiguar quién es el que está intentando boicotear, y en el chat cada 2x3, ¿tienes novia? Eres una chica, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Que a veces son incluso niños de 12 años, ¿no?, realmente los que juegan, porque es un juego que juegan también niños muy pequeños, pero es como, a mí me resulta fascinante ya esos códigos de comunicación desde que son tan pequeños, como aprenden, ¿no?, que esa es la manera de relacionarte cuando te encuentras con una persona del sexo femenino, ¿sabes? Es como un poco extraño, pero bueno. Bueno, eso es machismo, eso al final es machismo, ¿no? Cuando somos chicas parece que tenemos que, ¿no?, que aguantar, Bueno, y a mí que en los torneos, estamos acostumbrados, ¿no? en torneos me ha pasado también, ¿no? Claro, yo de yo ir a jugar o esto y lo otro y tener que a ver, que mucha gente parece como que no entiende que después de recibir 50 veces qué guapa eres, acabas hasta las narices. Porque claro, hay chicos que dicen, a mí pues si una viejita por la calle me dice que qué guapo que soy, me hace ilusión. Digo, vale, pero si no es una y son 30 y es todos los días y tienes un mal día y otra vez lo mismo, y venga tu aspecto físico y venga el otro, ya incluso llegamos al punto de en el caso de que sea en eventos y demás, que pasas a monitorizarte, a darte cuenta en exceso de que tu presencia física es súper relevante para las personas que están a tu alrededor. Entonces ya o entras en la paranoia de llevo bien el pelo, llevo bien tal, me queda bien esto, o haces lo que hacía yo, que era todo lo contrario, y antes de ir a un torneo intentaba ponerme lo más fea posible para que me dejaran en paz. A ver, me río porque yo me lo tomo todo a cachondeo, ¿vale? Pero realmente no es gracioso, y cuando me pasaban esas cosas me molestaban bastante. Pero es que es muy surreal, la verdad, es bastante surreal. Bueno, es muy interesante que comentáis todo esto, ¿no? Porque, bueno, siempre, cuando realizamos acciones, ¿no?, sobre, pues ciberbullying, ¿no?, la gente, pues lo relaciona con determinados contextos, ¿no? Pero es muy interesante que lo contéis, bueno, porque al final la juventud, también adultos, ¿no?, porque yo sé que en estos juegos también hay muchos adultos, es un reflejo del machismo, ¿no?, y de la sociedad en la que vivimos. Y efectivamente, como dices, es muy fuerte, ¿no?, que te tengas que plantear eso cuando tú estás ahí porque eres una gran jugadora. No estás ahí ni por ser chica, porque no hay ninguna preferencia para nada, ¿no?, para poder llegar a esos niveles y, bueno, por supuesto, por tu imagen, ¿no? Pues, otra de las preguntas que yo tenía preparada para Isabel en este caso, ¿no?,
Es sobre los talleres, los Girl Makes Games de vuestra asociación, ¿no? Me parece muy interesante que contéis, bueno, en qué consiste y cuál fue la motivación para que lo llevaseis a cabo. Bueno, Girls Make Games es una iniciativa que nace en California, no es original española, realmente nació allí. Y siempre me había llamado la atención, la verdad, siempre me había gustado, me parecía una idea muy potente, muy interesante, muy chula y sobre todo motivadora para las pequeñas creadoras, ¿no?, de videojuegos. Entonces, en 2017 nació la asociación de FENDEVS, en la que ahora formo parte del órgano de representación, pero en ese momento pues nació y fue una llamada de atención en España muy grande, ¿no? Que al fin se había creado un espacio para nosotras y para las que desarrollamos videojuegos. Entonces se creó una comunidad de Slack enorme de solo mujeres, un espacio totalmente no mixto, y a partir de ahí lo noté como un espacio seguro para proponer esta idea de traer los talleres de Girls Make Games, que son también unos talleres no mixtos solo para niñas. A raíz de ahí, pues mi compañera Eleazar dijo que sí, que se atrevía a traer esos talleres aquí a España conmigo y nos pusimos en contacto, como digo siempre. Parece una cosa súper difícil, pero realmente fue súper fácil porque fue escribirles y al momento nos dijeron que sí, que sin problema, que nos pasaban los contenidos y los materiales para crear los talleres. Y ya pues el primero se hizo en enero de 2018, que se hicieron a la vez en Madrid y en Málaga, y a raíz de ahí ya hemos estado en varias ciudades de España de forma presencial. Ahora con el tema de la pandemia estamos preparando unos talleres online que esperamos poder sacarlos lo antes posible y que ahora mismo, bueno, empezamos Eleazar y yo, pero somos un grupo enorme de chicas de la asociación de FENDEVS. Me tiraría como 10 minutos nombrando a todas, pero son todas increíbles, que si me están viendo, que lo sepan. Y sin ellas yo no podría llegar a ningún lado, la verdad. Están currándose muchísimo los contenidos, los vídeos, es un equipazo increíble que las quiero con locura y cada día me lo hacen todo más fácil. Ahí es donde se muestra un poco la sororidad y la importancia de justamente de haber creado FENDEVS y estos espacios para conocerlas a todas y que tengamos una motivación común. Y la verdad es que es como mi bebé, pero alegra compartirlo con tanta gente y que ahora, no sé, es como ya digo, me lo ponen todo muy fácil. Yo ahora mismo me dedico solo a coordinar, a llevar todo el tema de las ciudades, a ver, oye, pues tenemos que cubrir tal, pero nos están saliendo también colaboraciones en colegios, institutos y nada, básicamente es eso, es crear un espacio donde las niñas no sientan la competitividad de un entorno escolar, que por desgracia los entornos escolares son así. A raíz de haber evaluaciones y a raíz de haber una serie de formas de llevar las clases, se genera siempre un espacio competitivo. Y cuando tú quieres llegar y preguntar, que esto me pasa a mí en mis clases, por videojuegos favoritos o por ideas para los juegos, se sienten intimidadas de cierta manera por otros chicos, porque si les gusta, por ejemplo, el Just Dance o un juego de móvil, parece que tiene menos valor que a un niño que le guste el Call of Duty. Es verdad que, como han comentado en la charla anterior, el Eimonas ha aportado muchísimo, pero aún así yo he tenido casos este curso de niñas decir que juegan al Eimonas y ya el comentario de turno, no puede ser una chica que juega al Eimonas. Entonces es una cosa que, aunque estemos en 2021, se sigue escuchando, ¿no? Y bueno, pues genera un espacio que al final todas las niñas se pueden sentir cómodas dando su opinión. No es solo el hecho de ver que sean capaces, que son capaces de hacer un juego desde cero, y también que se sientan cómodas opinando sobre los juegos que les gustan, sobre todo. Y queremos como plantar esa semillita de que ellas pueden hacerlo y aportar nuestro grano de arena a que si hay un taller, digamos, mixto de 30 niños y niñas, pues que no se apunten 29 niños y una niña, ¿no? Y es para decir, vale, pues hay los cupos son necesarios y necesitamos esto para que luego en los mixtos pueda haber igualdad de inscripciones y se puedan ver también ellas involucradas e incluidas en este tipo de propuestas. Muy bien. Hombre, yo lo que creo que bueno, sobre todo los educadores y educadoras que nos oyen, chicas como vosotros, dais mucha fuerza y empoderáis mucho a las chicas
que además, bueno, pues os siguen de ejemplo, ¿no? Soy un ejemplo para ella y yo creo que, bueno, convirtiendo, entre comillas, ¿no?, en mentora o, bueno, siendo un ejemplo, yo creo que las niñas se van a animar, ¿no? Muchas veces, como en otras profesiones o en otros colectivos, ¿no?, las niñas piensan que esto no es para ellas, ¿no? Pero cuando descubren la realidad de que pueden y que otros lo están haciendo, yo creo que, bueno, el empoderamiento es fundamental, ¿no?, para que se animen, ¿no? Sí, yo opino, perdona Laura, Sí. justamente que al ser profesora en un entorno escolar y decir, vale, por lo menos están viendo una profesora que juega videojuegos, que siempre Claro. enseguida dicen, está este tema de que muchas veces como son niños y niñas se les habla de otra manera, se habla de una manera diferente, se habla como si, digámoslo claro, como si fueran tontos o tontas y son súper inteligentes y saben perfectamente lo que quieren decir y saben perfectamente lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Cuando se presentaban personajes LGTB y los creadores iban con miedo de a ver qué opinan los niños y las niñas y los padres y madres igual, y luego a mí me llegaban alumnos en plan, qué guay, hay 2 personajes homosexuales ya en Overwatch, estaban súper ilusionados, es decir, que ellos y ellas también van buscando la representación y también están buscando referentes. Entonces yo quiero pensar que si ven a una persona adulta que le gustan los videojuegos, que le gustan a ellos y a ellas, se van a sentir también, en cierta manera, liberados, ¿no? Totalmente. Pues yo le quería preguntar a Naril Alvarado, ¿no?, que escribiste el capítulo sobre el legado de la programación en el libro, ¿no?, Protexto, ¿no? Y siendo programadora profesional, bueno, pues ¿con qué situaciones concretas te has encontrado al acceder a este mundo, como tú bien dices, ¿no?, artificialmente masculinizado, ¿no? ¿Cuáles son tus experiencias? Pues mis experiencias desde propiamente ir a la universidad de ingeniería de software, de ser menos valorada, que te intenten ningunear, que solo intenten ligar contigo, aprovechar cualquier oportunidad para meter baza, cuando tú a lo mejor simplemente has creado un grupo de estudio y están metiendo cualquier tema con intención de de meter baza o de insultarse o cualquier cosa, y si los intentas moderar siempre jamás van a respetar tu liderazgo. Yo, por ejemplo, o sea, en mi clase fui delegada y mi subdelegado se dedicaba a sabotearme, a literalmente no decirme dónde había que ir, si había reuniones que le habían dicho, me lo decía media hora antes y él me lo admitió el año después de que había estado saboteándome porque simplemente para no hacerme sentir bienvenida, porque él consideraba que él se lo merecía más. Y también Pues, en el... Sí. qué fuerte, ¿eh? Pero vamos, que esa es la realidad, por eso me parece muy interesante que lo contéis. Sí, es un mundo que mucha gente, bueno, sobre todo yo hablo ya como madre, ¿no? De que no conocemos, pero realmente nuestros hijos, nuestras hijas están todos los días, si no a toda hora afortunadamente no, pero sí juegan muchísimo, están en este mundo y muchos padres desconocen esta realidad, ¿no? Y en lo que tú estás diciendo, bueno, pues es muy fuerte. Yo quería preguntarte, ¿hoy en día todavía sigue siendo, o sea, el programar, sigue siendo una actividad solo de hombres? Es decir, ¿sois muy pocas las mujeres? ¿Qué porcentaje? Si es que sabes un poco, ¿no? Por ejemplo, la realidad española, ¿no? En la universidad, ¿hay programadoras? A ¿Muchas? ver, según las estadísticas, hablamos de entre 10 y 18% de programadoras. Yo en mi clase éramos 60 personas, 10 mujeres. O sea, éramos por ahí. Entonces, sí que es que hay pocas. Hay muy pocas programadoras y muchas programadoras que he conocido yo profesionalmente no han estudiado programación, han entrado luego ya más tarde y han probado a hacer videojuegos, pero por el ambiente que ha habido, se han sentido tan rechazadas que se han ido a programación estándar de empresas, de consultoría, porque les era mucho más fácil que tener que aguantar la presión que hay, que sienten en lo que es programar videojuegos. Bueno, es muy importante eso, dar la visibilidad, ¿no?, de esta realidad porque realmente en este mundo no solamente es que podemos estar porque sabemos, sino que también es necesario nuestra visión, ¿no?, a la hora de crear los videojuegos, ¿no? Bueno, a Marina tenía otra pregunta
o bueno, no sé si la presentadora quiere que pasemos a preguntas del chat. Sí, chicas, bueno, primero que todo es un placer estar aquí con vosotras. Tengo la suerte de que son compañeras y amigas. Hola chicas, ¿qué tal? Pues Hola. Tenemos unas cuantas preguntas en el chat que nos han ido dejando las usuarias y los usuarios que se han pasado por el streaming. Si te parece, Laura, ¿vamos con ellas? Perfecto. Muy bien. La primera cuestión que nos han dejado es ¿qué políticas creéis vosotras que podrían introducir los productores, supongo que se refieren a las empresas desarrolladoras, introducir los productores de videojuegos para facilitar barreras de entrada en este sector masculinizado? Bueno, me ¿Alguien lanzo se yo. quiere animar? ¿Con quién empezamos? Como tú quieras. Yo creo que el primer paso que hay que dar, aparte evidentemente pues de la educación y demás, pero a nivel de empresa, creo que es muy importante la publicidad que se hace de un producto. Esto es algo que se ha batallado mucho, que creo que otras compañeras como Marina sabrán explicar mejor. El caso de Mass Effect, de la portada por defecto que sea el chico y que como mucho si eso te dan la opción de la portada alternativa que sea una chica. Cuando tú vendes un producto, básicamente estás buscando un target, estás localizando a la gente o ubicando a la gente a quien se lo quieres vender. Si tú ya creas un producto que pretendes vendérselo a hombres y lo comercializas para hombres, pues entonces es bastante complicado que una mujer pueda meterse en el mundillo o interesarse, a no ser que sea pues de manera como de rebote un poco, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo empecé a jugar videojuegos porque mi hermano jugaba videojuegos. En ningún momento sentí que era algo que se estaba dirigido a mí, pero gracias a que tenía un contacto pues más cercano, me metí en este mundillo y creo que a muchas chicas les ha pasado lo mismo. Entonces, creo que el primer paso es el marketing, en mi opinión. ¿Queréis añadir alguna medida más que se os ocurra? Ya hemos hablado muchas veces de esto en diferentes ocasiones, pero ¿queréis aportar algo más? Bueno, sí, Marina, de sí. hecho iba a decir que creo que las desarrolladoras son las que más pueden aportar en este sentido. Sí, por mi parte quería comentar eso, si estamos hablando más en caso de contratar a más mujeres, no solo el hecho de tener más jugadoras. Lo siento porque esto siempre duele oírlo y la gente lo ve ridículo, priorizad currículums femeninos, ¿vale? Porque seguramente te lleguen 50 currículums masculinos y 10 de chicas y al final no lo veas porque esté el último, lo que sea, y esté sobrecualificada para el puesto de trabajo, pero no llegues a verlo. Esto es una realidad, no es un tema de, no, es que si hay igualdad, pues da igual que contrates un conejo o un hombre o un pastor alemán o una mujer. No, la realidad es que hay una distinción de género que se nos asigna desde que nacemos y por desgracia si decimos que no, lo invisibilizamos. Entonces, para conseguir esa igualdad que tanto quiere la gente, ahora mismo hay que conseguir priorizar las cosas femeninas, de mujeres y decir, vale, pues esto ocurrió en femenino, quiero contratar mujeres, voy a mirar estos primero y si acaso, si no tengo nada, pues lo priorizo. Luego, por otra parte, también es muy importante el lenguaje inclusivo en las ofertas de trabajo. A mí es verdad que en marketing se suele poner mucho, pues tanto en escuelas de desarrollo como en proyectos de videojuegos, a mujeres jugando, a mujeres creando. Esa filosofía, si no va acompañada de otras iniciativas, para mi gusto no funciona. Porque sí, visiblemente una mujer queda muy bonita en un anuncio de marketing, por desgracia es así. Muchas veces sientes que te cogen más como una mujer florero para vender lo que quieres vender, pero si no vas acompañándolo de iniciativas no mixtas o de una serie de lenguaje inclusivo o de, no sé, la manera de vender que tienes, esa beca, ese puesto de trabajo o incluso ese desarrollo, no va a cambiar, no vas a mejorar la accesibilidad a otras mujeres. Bueno, y aquí se ha hablado de... Perdón. No, dilo tú, yo te hablo después. Venga, Marina, tú primero. Vale, bueno, por completar lo de Easy, y a lo mejor estoy pisando lo que iba a decir Luke, ya no es solo importante atraerlas, sino que también es muy importante que cuando llegan a esos puestos
iba a decir no se vayan, pero lo que pasa es que las echan, ¿no? Entonces es muy importante que haya una seguridad dentro de esas empresas para esas mujeres. Y con esto me refiero que una vez han entrado, garantizar que es un espacio tolerante y que se respetan cualquier tipo de gente LGTB, gente racializada y a mujeres. Y eso significa que probablemente haya que tener algún tipo de comité de igualdad o comité de lo que sea, y que no solo se tenga por marketing, sino que sea efectivo ante cualquier problemática, porque si algo nos han enseñado casos como los de Riot o los de Ubisoft, es que pese a que que han estado presumiendo mucho de la diversidad de su plantilla, la realidad detrás es que las minorías estaban en un ambiente tóxico e irrespetuoso en situaciones de acoso sexual, de mobbing y de un montón de cosas horribles que nunca sabremos. Entonces necesitamos que cuando pasa algún tipo de este tipo de discriminación laboral dentro, las mujeres no se tengan que ir porque o tienen que aguantar o tienen que irse, ¿no? Entonces que tengan un apoyo que realmente lo que va a hacer es castigar al infractor y que en todo caso se vaya la persona que no respeta, y esas mujeres puedan dedicarse a hacer su trabajo en un ambiente sano, porque al final si tienes que estar preocupada no solo de hacer tu trabajo bien, que probablemente tengas que estar el doble de preocupada porque te exiges tú más, que tienes que demostrar todo el rato de que mereces estar ahí, no solo eso, sino que encima tienes que aguantar comentarios donde se te sexualiza, se te cosifica, o preguntas que pueden parecer inocentes pero no lo son, o comentarios sobre tu físico de compañeros. Es una situación horrible, y esto hace pues que las pocas que somos, muchas acaben yéndose, reitero, las echan. Bueno, lo que yo quiero añadir también es, a la hora de primero empezando a buscar mujeres que psicológicamente, seguramente por motivos de enseñanza, las mujeres nunca mandan un currículum para un trabajo si no cumplen todos los requisitos que pone en la oferta. Entonces, tienes que revisar esos requisitos. ¿Realmente los necesitas todos o es una valoración y ahí si alguien te pide algo menos, te vale igualmente? Realmente tienes que poner los requisitos de verdad y no solo, pues me gustaría esto, pero si me viene alguien con menos experiencia o con un año menos de experiencia, pues también me vale. Pon los requisitos mínimos y luego ya puedes poner eso, cosas que también estarían extras, que te gustaría. Y eso puede ayudar a aumentar el número de currículos que se reciben de mujeres. Y por tanto está demostrado que cuantas más currículos se reciben de una minoría, tiene más posibilidades esa minoría de que la escojan. Si solo hay un currículum de una mujer y el resto son de hombres, las posibilidades de que se la escoja no es que sean una 50, la que sea, sino que a lo mejor es una 100. Pero si hay una segunda, esas posibilidades se equilibran más, porque ya no es la excepción, ya no es la mujer que estás escogiendo por ser mujer justo ahí que te pilla, sino que es entre todos los candidatos, es una persona con unas cualidades que a ti te cuadran. También después, en el ámbito de trabajo, dejar muy claro, de forma muy explícita, las políticas de empresa, que si hay cualquier abuso, eso está mal. Decirle a las mujeres que no tengan miedo de denunciar, o sea, dejarlo claro, porque sé que a lo mejor bueno, pero se entiende, a lo mejor parece que estás dando a entender que va a pasar algo, da igual. Tienes que hacerlas sentir cómodas y que se sientan seguras de que pueden ir a ti a denunciar un caso si les pasa algo y no callarse pensando que si lo dicen van a ser ellas las apestadas y van a volverse problemáticas, porque es lo que suele pasar. Entonces tienes que dejar claro, aunque no haga falta, aunque debería ser lo normal, que tu empresa no es así y que las va a ayudar. Aportando un poco, añadiendo lo que dice Luke, los códigos de conducta y los puntos violetas son necesarios y súper importantes. Es lo que ha dicho ella en cuanto a decir, pones una frase en la que no se toleran ciertos de comportamientos y ya estás aportando algo, ya estás ayudando a que alguna persona se sienta más incluida, ya sea LGTB, racializada o de distinto género. ¿Vale? Entonces, desde FENDEV siempre estamos promoviendo la necesidad de códigos de conducta. Además, tenemos el nuestro, que es accesible a todo el mundo, que necesite tener cierta guía o ayuda.
y es súper importante, no es una cosa, unas normas que nosotras nos queramos inventar, es simplemente que ahora mismo estamos cansadas y es necesario sentirnos seguras en los entornos de trabajo, los entornos de fuera del trabajo, las famosas cervezas de después, en los eventos y en toda actividad que esté relacionada laboralmente, porque por desgracia las cervezas de después están relacionadas laboralmente. De lo que estáis hablando, bueno, perdón. Sí, solo quería hacer un último apunte, que también hay que pensar en que también las mujeres tienen más problemas de conciliación familiar y que, por ejemplo, si hablamos de eventos, de poner eventos después de trabajar que sean súper importantes para hacer team working, para que el equipo vaya mejor, va a ser que las mujeres que tienen hijos le va a hacer mucho más difícil y también tienes que intentar pensar en eso, en la posible conciliación que puede venir igual de bien para hombres y mujeres, pero normalmente son las mujeres las que más problemas tienen con ello. Totalmente. Yo, al hilo de lo que estáis diciendo y un poco ya pues, desde mi papel, ¿no? de administración, ¿no? y del Instituto Andaluz de la Mujer, bueno, pues se me está ocurriendo, sabéis que nosotros desde el Instituto, ¿no? fomentamos la realización de planes de igualdad en la empresa. Y también, bueno, ayudamos a la empresa a hacerlo, a hacer planes que sean realistas y que, como decís vosotras, no sean mero marketing. Y también la elaboración de protocolos, ¿no? Bueno, pues se me está ocurriendo que vamos a ponernos en contacto con las empresas que existan, al menos en el ámbito andaluz. Bueno, os pediré un poco de referencia y un poco invitarlas a que realicen los planes de igualdad, que además, bueno, en alguna empresa tendría que ser es obligatorio por ley y deberían de tenerlos ya, y incluso ofrecer, ¿no? Bueno, pues cursos desde el instituto para un poco poner la realidad que estáis contando y que pueda detectarse. Es fundamental en las empresas que existan, en esta y en todas, que exista alguien de referente que normalmente es consensuado entre los trabajadores y trabajadoras, como ese referente para que cuando ocurra algo, bueno, pues sea el hilo con la empresa y poder solventar esta situación. Y lo que estáis comentando es igual, ¿no? En la realidad que existe en otros ámbitos y en otras empresas, ¿no? El que se establecen, es decir, siempre dicen, bueno, nosotros todas las actividades, por ejemplo, fuera del trabajo, se hacen para hacer grupo, ¿no? Tal, pero realmente, como bien decís, en empresas muy masculinizadas o en actividades muy masculinizadas, eligen alternativas o eligen actividades que siguen siendo muy masculinizadas, ¿no? En donde encima, bueno, pues te sientes hasta la rara, ¿no? De estar ahí, ¿no? Y efectivamente no es una actividad como una actividad extraescolar, ¿no? Una actividad fuera del trabajo. Eso sigue siendo trabajo porque eso va a llevar a que se elija quién asciende, a quien se elige quién tiene el poder, ¿no? Al final de decisión. Y bueno, pues recojo un poco lo que habéis dicho también para mi parte, ¿no? Un poco a ver si movemos un poquillo este mundo respecto de los planes de igualdad, ¿no? Yo tengo una pregunta para Isabel. Venga, perfecto. Porque, claro, o sea, yo conozco el colectivo FemDevs y sé que hacéis muchas cosas y que promovéis muchísimas cosas. O sea, la lista es larguísima y sé que sois muchas. Y claro, estamos hablando de las empresas, ¿no? De lo que deberían hacer o a la hora de crear videojuegos y tal. Quizás estoy pecando de ignorancia porque quizás sí que lo habéis hecho, pero ¿no se os ha ocurrido quizá tomar las riendas y crear vosotras vuestra propia empresa, por ejemplo, de creación de videojuegos? En vez de... ¿No? O sea, sé que es un follón. La cara de Naril lo dice todo por algo que acaba de ocurrir hace relativamente poco, ¿no? Naril, imagino que también es por eso. Lo estamos intentando, pero vale. no puedo decir mucho más, ¿vale? Es que es muy complicado porque la gente, es que voy a ser clara, la gente quiere ayudar a la mujer hasta que hay que aportar dinero para ayudar y pagar la profesionalidad de esa mujer, ¿no? Entonces, de cara a conseguir subvenciones y conseguir ciertas ayudas para que nosotras podamos iniciarnos como un estudio de videojuegos y desarrollar algo, está siendo una lucha bastante dura y de muchos golpes y de muchos encontronazos, ¿no? Yo puedo decir, y esto es clarísimo, que en FENDEF hay unas profesionales como la copa de un pino de grande,
que por el síndrome de impostora, lo que comentaba antes Naril, ¿no? Se creen que no están cualificadas de sobra. Entonces, hacer una iniciativa de desarrollar un videojuego todas juntas sería como increíble porque, ya digo, todas tienen un currículum brillante y maravilloso, solo que se hacen de menos, ¿no? Pero haciendo portfolios y tal, y yendo a empresas, yo creo que en 2021, iba a decir 2020, pero no, por favor, 2021, o sea, sé que imagino que tiene que ser durísimo, pero no sé, creo que sois capaces de conseguirlo y me alegro de saber que lo estáis intentando. Gracias, Nerea, Espero pero ya digo, sí, es complicado. Aún en 2021 yo también intento ser optimista y positiva, pero luego te das cada golpe que dices, joder, pues sí que hay que cambiar cosas, ¿no? Y no sé, a ver qué tal. Si nos lees por ahí en meses y ves que hemos conseguido hacer algo, pues estaría bien, ¿no? Nos preguntan también en el chat, nos ha preguntado una persona, ¿cómo podemos parar una situación de machismo o discriminación si nos encontramos con ella mientras estamos jugando? A ver, Nerea, por ejemplo. Estoy pensando, pero es que la verdad, incluso lo que decía Luke antes de que, o sea, que sí que lo has matizado después, ¿no? De que es importante que desde las empresas se presente como un, oye, que si te pasa algo, estamos aquí, puedes hablar con nosotros. El decirle a una mujer que lo denuncie, yo por experiencia propia, o sea, es que no sé qué decirte, porque para mí callar no es una solución, pero sé que quejarte trae consigo una cola que psicológicamente te destruye, te puede destruir. Yo acabé, lo dije en el libro de protesto, yo acabé con una depresión de qué es esto, tío, que me están pasando estas cosas que no tienen ni pies ni cabeza y encima me quejo y me dicen que la loca soy yo, ¿sabes? O que claro, la rara soy yo, ¿no? Porque nadie tiene un problema y la que tiene el problema soy yo, ¿no? Entonces, realmente no sé qué decirte. Pero para hacer un ejercicio desde a lo luego, mejor más de educación con respecto a otras personas que vean una situación de discriminación, jugando online o en la propia lo empresa. ideal, yo soy una ¿Qué le firme pedimos a defensora los compañeros y a de las meterme compañeras? incluso en follones cuando no van conmigo por defender a otra persona, porque creo que es lo que hay que hacer, sinceramente. Pero yo sé que yo soy así y no le puedo pedir a todo el mundo que sea así porque cada persona es un mundo, tiene unos recursos o una fortaleza o unas vivencias, ¿no?, que construyen tu carácter. Pero sí que animaría a las personas que cuando ven que alguien está sufriendo, aunque no vaya contigo, si tú apoyas a esa persona, quizá otro también se anima a apoyar y ya sumando poquito a poco esa persona no estará sola ante esa discriminación. Claro, muchas veces a lo mejor podemos usar un poco la comunicación desde el yo, no tanto para que la persona que lo está haciendo mal claramente se sienta juzgada, pero a lo mejor podemos destacar, si estamos viendo a nuestra compañera, seamos, nos identifiquemos con el género que nos identifiquemos, señalar, a mí no me siento cómoda, no me siento cómodo, no me siento cómoda cuando estoy viendo esta situación. No es tanto a lo mejor juzgar lo que está haciendo la persona para que no nos rebote, porque muchas veces cuando señalamos un comportamiento negativo, la persona se pone más a la defensiva, ¿no? Si lo juzgamos. Entonces, a lo mejor, oye, esto que estoy viendo no me hace sentir cómoda. ¿Podrías, por favor, parar? Porque no me gusta cómo estás tratando a mi compañera en el juego, en el trabajo, ¿no? O sea, que necesitamos pedir a la gente que hay alrededor que a lo mejor, tanto si está en una situación lo mismo que la nuestra o una situación de privilegio, como podría ser pues un compañero en un trabajo, que señale esas actitudes, ¿no? Por pedir... Tienes toda la razón del mundo, en el pero chat a nos mí han la preguntado experiencia qué me ha se puede demostrado hacer, ¿no? que la presión de grupo es muy fuerte, no solo en estos casos, sino en muchas otras cosas. Nos creemos, aquí filosofía random, pero nos creemos seres racionales y súper coherentes y luego somos unos animales que lo que buscamos es protección del grupo, salvar nuestro propio culo y demás, ¿no? Entonces, yo en ese sentido estoy bastante quemada, o sea, quiero creer que poco a poco iremos en dirección a lo que tú dices, Jen, pero a mí la experiencia me ha demostrado cosas muy duras, la verdad. Sí, por desgracia creo que todas las que estamos aquí lo hemos vivido en primera persona. También nos han preguntado, esto un poco más para ahí, sí, nos han preguntado cómo se puede contactar directamente con FENDEPS y cuál es el objetivo principal de la asociación. Creo que hay varios, creo que no hay uno, hay varios.
Sí, sí, hay varios objetivos. Jenna ha estudiado, por lo que veo. Sí, para contactar con la asociación podéis entrar directamente en la página web fendeps.es y hay un formulario de contacto. Si no, podéis escribir a fendeps@gmail.com, ¿vale? Es que no es nuestro email directamente de contacto, también de información. En cuanto a objetivos de FENDEPS, desde visibilizar el trabajo de las desarrolladoras y de las compañeras del sector del videojuego, tanto investigadoras como ilustradoras, periodistas, etcétera. Y sobre todo queremos crear una comunidad y una red de apoyo para nosotras, ¿no? El tener un espacio donde sentirnos cómodas. En algún momento, digamos que no que FENDEPS deje de existir, pero FENDEPS tendrá otro tipo de objetivos, pero ahora mismo los grandes objetivos es que cuando todas nos sintamos cómodas en un espacio en el que solo haya chicas, ¿no? Dar el paso a espacios mixtos y motivar a entrar en otro tipo de eventos e iniciativas. Esto se ha demostrado que está funcionando, ¿no? Gracias a los meetups de Madrid que tenemos, que son solo de mujeres, a raíz de eso pues ha creado como pequeñas redes de apoyo y grupitos de chicas que han dicho, oye, que vaya, está este evento, y lo hemos ido todas juntas, ¿no? Y hemos ido como 20 chicas a un evento, ¿no? Y esto realmente lo que muestra que está funcionando. Y sobre todo es eso, la principal es crear una comunidad y una red de apoyo para sentirnos valoradas y sentir que valemos profesionalmente y apoyarnos entre nosotras, porque creo que es lo principal ahora mismo, que esto de que este comentario que suelo odiar mucho, ¿no? Es que las mujeres somos lo peor entre nosotras, es que siempre nos pisamos, que somos muy competitivas. Esto viene todo del patriarcado, entonces... Totalmente, lo que a mí... es una frase muy machista además. Sí, sí, totalmente. Es una frase que siempre odio porque yo, gracias a FENDEPS, he hecho un mogollón de amigas, he recibido el mejor apoyo que tengo en la vida ahora mismo. Es mi familia elegida, como digo yo, y yo creo que principalmente eso, si no nos ayudamos entre nosotras, ¿qué hacemos? ¿No? Es crear una solidaridad real. La asociación, por ejemplo, es totalmente horizontal en cuanto a... Por eso nos decimos que somos órgano de representación, porque no nos gusta ir con la etiqueta de yo soy presidenta, yo soy no sé qué, porque parece que ya estás poniendo un valor a alguien por encima de otro, ¿no? Intentamos buscar la horizontalidad dentro de lo que podemos, que es difícil, pero dentro de lo que podemos lo estamos intentando, porque precisamente lo que queremos es una solidaridad real, ¿no? Y ayudarnos entre nosotras. Qué bien, qué maravilla. Y para terminar, la última pregunta que nos han dejado en el chat, nos preguntan, ¿qué consejo le daríais a una mujer que se enfrenta por primera vez a este sector, tanto de forma profesional como jugadora? Bueno, por decir yo algo, a nivel profesional, una cosa que no se ha hablado, pero bueno, porque hay un montón de cosas que hablar y una hora no da, pero a mí me parece importante que siempre que se pueda empezar en este sector con una mentora. Creo que el mentorazgo femenino, o sea, entre nosotras, es muy importante porque una mujer con más experiencia que tú siempre va a poder entenderte y guiarte mejor en estos inicios de un sector que, por desgracia, es bastante hostil para las mujeres. Entonces, yo lo resumiría, o por dar un punto, una pincelada, en siempre que sea posible intentar contar con una mentora. Yo creo que en otra charla que he tenido también contigo, Marina, creo que mencionaste esto también y dije que yo lo veía al revés. O sea, creo que tu postura es válida y que puede evidentemente servir a algunas personas, pero mi mentalidad es más individualista, en el sentido de que, en todo caso, yo lo que les diría es que no esperen nada de nadie, que se agarren los machos, que vienen curvas y que se preparen porque es complicado, pero ya no solo esto, sino todo en la vida, ¿no? Sí que es verdad que tener una figura de referencia, tener role models, ¿no? Tener pues esa representación femenina, alguien a quien incluso admirar o que haya recorrido ese camino antes que tú, te puede servir, pero al final creo que es muy importante reforzar la independencia en las mujeres, porque creo que en muchos sentidos, tanto socialmente, el patriarcado, etcétera, etcétera, se nos inculca mucho una actitud dependiente, ¿no? Incluso pues lo que mencionabais del síndrome del impostor, de yo no valgo, no me valgo por mí misma, yo no soy suficiente, no soy suficiente, y creo que a mí me gusta mucho reforzar ese discurso de tú vales, tú puedes, no necesitas a nadie. Está bien tener ayuda, claro que sí, todos necesitamos ayuda en la vida para salir adelante, pero incluso aunque tengas todo en contra, tienes que tener la fuerza para salir adelante.
Bueno, yo creo, o sea, estoy por una parte de acuerdo, pero por otra no, en el sentido de que, por supuesto, tenemos que hacernos valer en el sentido de que se nos tiene que dar esa confianza en nosotras mismas, pero la historia nos demuestra que solo las mujeres organizadas y las mujeres agrupadas han conseguido un avance en los derechos y la situación, en este caso de las mujeres, ¿no? Entonces, hay una parte individual, pero al es final... diferente a mentorar. De hecho, Bueno, pero... lo que decía Isabel, ¿no? Justamente de que en FemDevs, que yo no lo sabía, tenéis una estructura horizontal, ¿no? Precisamente que no hay esas jerarquías, ¿no? Eso me parece muy guay. Sí, yo creo que no es incompatible, pero creo que es contar o intentar contar con otras mujeres, ya no digo con una mentora en el sentido de que es tu jefa, sino una mujer que ya ha pasado por lo que tú has pasado y puede, en cierta medida, guiarte o hacerte el camino un poco más fácil para que no todas tengamos que ser la primera o la única y hacer el doble de trabajo. Entonces, si podemos allanar un poco el paso, yo creo que por supuesto es bienvenido y me sigue pareciendo muy importante que nos agrupemos, que nos sindiquemos, que tengamos asociaciones a las que poder acudir o simplemente a las que sentirnos parte, porque creo que la pertenencia a grupo es bastante importante. Entonces, por supuesto, eso no quita la parte de... pero más que a nivel individual, a mí me gusta pensar, porque el feminismo es colectivo, ¿no? Más a nivel individual me gusta pensar en que sí, que el feminismo o que las otras mujeres nos pueden dar esa parte individual de ayudarnos a creer en nosotras mismas, por ejemplo, a detectar la luz de gas, a detectar las injusticias que de forma individual o grupal al final podemos enfrentarnos. Al final el problema es eso, que nosotras tenemos que enfrentarnos, tenemos que ser más fuertes, tenemos que ser luchadoras, no tendríamos ni que ser fuertes ni que ser luchadoras, simplemente somos una persona es que todos tenemos que ser fuertes en la vida, de una manera u otra. Sí, pero a los hombres en los puestos homólogos no se les pide que sean fuertes ni luchadores, ¿no? También, o sea, hay también machismo entre los propios hombres. De hecho, esto creo que lo comentabas tú en algún sitio, te lo he visto comentar, ¿no? Que incluso entre los propios hombres hay esas estructuras machistas, ¿no? Están los líderes, están los que pues son los que reciben un poco más los golpes, alfas, betas, si los quieres llamar así, ¿no? Entonces, todos... En mayor o menor medida, evidentemente, es como la imagen esa de que empiezas un videojuego y lo quieres pasar en fácil, siendo pues una persona blanca, con dinero, un hombre, ¿no? Medio o difícil, ¿no? Y se van añadiendo dificultades, ¿no? a la vida. Entonces, creo que tu postura es totalmente válida, simplemente que mi mentalidad en ese aspecto es diferente y es como más también por mi propia experiencia, porque me he visto muy, muy sola dentro del mundo en el que compito. He tenido que sacar fuerza de donde no la tenía, ¿no? Entonces, quizá lo que quiero decir es que incluso en el caso de que no puedas encontrar ese apoyo que tú comentas y que es tan necesario, incluso en ese caso saques tus recursos incluso para salir adelante, ¿sabes? Simplemente... Yo quería añadir una cosa, que viendo a las dos hablar del tema, y yo quería citar a mi queridísima amiga África Curiel, que justamente es una frase que creo que dicen nerfeadas, no estoy muy segura, pero fue una de las fundadoras de FemDevs, decía que tenemos derecho a ser mediocres. El problema justamente de todo esto es que viene porque nos exigimos muchísimo a nosotras mismas. Entonces, si vas a entrar en un sector que no estás acostumbrada, sí, claro, para eso está FemDevs, para eso hay asociaciones, y contacta y mira a ver por dónde empezar, como empezaría cualquier persona, pero seamos claras, le dan trabajo a muchos hombres mediocres, tú puedes entregar tu mediocre currículum sin ningún problema. Y muchos ¿vale? hombres Sin mediocres miedo. se creen que son la pera y no. Ahí está. Quiero decir que es que estoy viendo aquí que es un tema de no, pues es que hay que ser muy fuerte, que te van a dar muchas hostias. Sí, Yo sigo pero... creyendo eso. Incluso siendo hombre, creo que vivimos en una sociedad capitalista, competitiva, lo que comentabais. Sí. Yo soy educadora también, soy profesora y sí que me gusta recompensar en positivo, me gusta valorar el esfuerzo de la gente, pero hay que ser también un poco realistas de la sociedad en la que vivimos. En todo puesto de trabajo, incluso si son todos hombres, todos blancos, hay competición, la gente se va a pisar para intentar ascender, o sea, son situaciones sociales que se van a dar independientemente de dónde vivas, de con qué género te identifiques, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, como he dicho, hay
grados de dificultad, ¿no? Que se van sumando, son capas y capas, pero seguimos viviendo en una sociedad que te va a comer. Si no eres fuerte, te va a comer. Claro, hay que destacar, yo creo, el mensaje para la gente todavía que no lo tenga muy claro, que aquí no somos ninguna, pero hay gente que a lo mejor nos está viendo y no lo tiene muy claro, que la lucha feminista, aunque sea una obviedad y nosotras lo llevemos ya tatuado en el cerebro, no apoya solo a las mujeres, por supuesto, pero también apoya a los hombres, porque el machismo también afecta a los hombres. Es algo que no le queda claro todavía a mucha gente. Y yo me quedo con la frase que ha dicho de África Curiel, esa game writer maravillosa, que ha dicho Easy, que las mujeres también nos tenemos que poder permitir ser mediocres en esta industria, porque ahora las mujeres tenemos que ser, bueno, en esta industria y en todas las áreas STEM, tenemos que ser excepcionales para poder estar en puestos de trabajo donde nuestros compañeros hombres pueden ser sin más mediocres, ¿no? Nosotras tenemos que ser excepcionales. ¿Y esta qué hace aquí? Si no tiene pues como un montón de títulos, un montón de medallas, pues yo también tengo derecho a estar aquí siendo mediocre, ¿no? Y es mini puntualización, en mi caso en concreto, por ejemplo, tuve que ganar un combate al mejor jugador del mundo para que la gente dijera, vale, claro, que la chica sabe jugar. No importaban todos mis podios, todos mis torneos, tuve que ganar al mejor jugador del mundo. Eso es. Entonces, bueno, volvemos un poco a lo que ha dicho antes, muy bien apuntado Naril, que son datos que están contrastados y están confirmados. Las mujeres solo aplicamos a puestos si cumplimos todos los requisitos o si los excedemos, si estamos sobrecualificadas. Entonces, bueno, pues es importante recalcar a las chicas que nos estén viendo que si no cumples todos los requisitos, apliques, porque los hombres sí que lo hacen, pero las mujeres se nos educa para que si queremos entrar en áreas en las que típicamente las mujeres no hemos estado y todavía no estamos, se nos dice que tenemos que sobrepasar esos requisitos porque así entraremos, así podremos sentirnos como más seguras, ¿no? Así que creo que es muy importante todo lo que estáis comentando y muy valioso. ¿Tenemos una pregunta presencial, si no me equivoco? Sí, tenemos una pregunta presencial, tenemos un micrófono por aquí. Va a preguntar Ana María García Navarro una pregunta. Bueno, pues hola, enhorabuena a todas por vuestra intervención y por haber mostrado con tantísima claridad y valentía cuál es la situación que estáis viviendo las mujeres que estáis en este mundo de la industria de los videojuegos, ¿no? Y del mundo tecnológico. Yo, más que una pregunta, era algo a lo que os habéis referido alguna de vosotras, que me parece, no sé, si supongo que estaréis de acuerdo, me parece súper importante que eduquemos a las niñas y a los niños desde muy pequeñitos en valores igualitarios, porque estamos, por un lado, alentando a las niñas a las vocaciones tecnológicas. Estamos diciéndole que se interesen por los temas tecnológicos, que se apunten a las profesiones tecnológicas, pero a la vez, ¿qué pensáis de que todo esto tenga que ir acompañado desde muy pequeñitas, y a ellos también, de herramientas para que luego sepan enfrentarse a todas estas situaciones hostiles con las que se van a encontrar, y también para desarrollar una mirada crítica desde muy pequeñitas, para que sepan analizar el mundo que les rodea, porque al fin y al cabo toda esta hostilidad y todo este machismo que nos encontramos en los videojuegos no es más que una representación del mundo real en el que vivimos, ¿no? Entonces, me parece muy importante desarrollar programas de coeducación para que a la vez que alentamos a las niñas a las vocaciones tecnológicas, también les dotemos de herramientas para que sean fuertes, para empoderarlas y para que sepan también moverse con destreza en este mundo, y también para que aprendan a su vez a cambiar este mundo. Eso lo habéis dicho casi todas lo habéis dicho de alguna u otra manera, ¿no? Porque si vosotras a lo mejor desde pequeñita hubieseis recibido esta educación feminista en los colegios desde muy pequeñita, ahora, con la edad que tenéis, a lo mejor no os hubiese costado tanto trabajo empoderaros y poder desarrollar y poder desenvolveros con la soltura que lo estáis haciendo después de tanto trabajo como os ha costado.
Claro, yo creo que también es muy importante, estamos mencionando a las niñas, en los colegios a niñas y a niños, ¿no? Para que no nos encontremos con la otra mitad, que es los hombres teniendo actitudes que no corresponden. No sé qué opinas, por ejemplo, Naril, no sé qué opinas tú de esto como desarrolladora. ¿Te habría cambiado mucho la vida? Sí, a ver, es complicado porque es verdad que también le estás poniendo toda la carga a las niñas de que son ellas las que tienen que ser fuertes, cuando quizá deberíamos empezar educando a los niños de, oye, estos comportamientos no son aceptables y quizás sí que educar más a los niños en ese sentido, de estos comentarios no están bien, estos comentarios, una chica puede hacer esto, puede hacerlo todo, también, sobre todo, hay una gran influencia externa a través de series, de películas, de que vean que los niños, de que es posible, que las mujeres lo pueden hacer todo, porque si ponemos el foco en las niñas, en que sean fuertes y tal, las niñas van a tener cada una su personalidad y habrá niñas que sean mucho más asertivas, niñas que lo sean menos, podemos trabajar su autoestima y podemos intentar darlas un empujón más fuerte, pero al final se van a encontrar en ambientes súper hostiles que no todas van a poder aguantar y que a lo mejor hay que pensar en formas, en técnicas, en tácticas para que puedan tomarse descansos, ¿sabes? De que no estén todo el día peleando y enfrentándose, sino de dar las herramientas que las permitan, vale, puedo estar unos meses a lo mejor en constante nervio, pero al final eso va a afectar su salud mental. Y sí que podemos darle herramientas, pero es muy complicado cambiar toda la mentalidad de todas las niñas para que sean capaces de aguantar el acoso en lugar de, bueno, señalar directamente el acoso. Yo querría añadir una cosilla. Y es que creo que tenemos un problema muy grande como sociedad a la hora de educar en inteligencia emocional. Creo que tenemos un currículum lleno de matemáticas, de lenguas, de un montón de habilidades lógicas y enfocadas a, pues quizá un mundo laboral, empresarial y demás. Y realmente no se trabaja cómo gestionar las emociones, cómo gestionar la frustración. Sí se trabaja. ¿Cómo? Que sí se trabaja en el colegio eso. Bueno, donde yo trabajo no, la verdad, no es algo que sé mucho, no creo que seamos precisamente una sociedad muy positiva en ese aspecto, porque si no las consultas de los psicólogos no estarían tan llenas como están, ni la depresión sería la enfermedad del siglo XXI. Creo que si se trabaja, nos han empezado a trabajar, pues es algo positivo, pero creo que todavía queda mucho camino para tratar ese tipo de cosas, tanto con los niños, en casa, con las familias y demás. Yo perdona. Llevo queriendo hablar desde que lo han dicho. Puedo contar una anécdota incluso de hace 2 días, que llegaron todas las compañeras profesoras de prácticas y eran todas chicas, y mi compañero Manujo, siempre hay chicas solo, y es porque a ellas les enseñan a acercarse, a escuchar, a tener cuidados, valorar, ¿no? A mimar. Y es que el problema es que no es una culpa solo la educación, es que tú puedes ser la mejor profesora y estar dando factores de igualdad y puedes tener un equipo de puta madre en tu colegio, en tu instituto o lo que sea, en el que estáis dando una serie de valores, pero si tu padre te dice no puedes jugar a videojuegos porque eres una niña, ya tienes un factor negativo dentro. Es un trabajo de todos, porque por desgracia el sistema es patriarcal, es capitalista y no es una cosa que llegues y a soluciones. No, en el colegio hay que hacer más esto. Sí, pero si tú en el colegio estás haciendo esto, pero por otro lado en el entorno familiar le están haciendo lo otro, por otro lado tal youtuber está diciendo esto, por otro lado en una película dicen esto, en otra serie tal, al final lo que tenemos es una tormenta de mensajes machistas y de sentirse que no valen para ello, o sentirse no válidas, y sentir que los chicos no pueden llorar, no pueden mostrar debilidad, que la debilidad es algo malo en vez de algo, una fortaleza, como decía antes lo de Natalie Loughen, ¿no? Entonces, si ya regalándole a tu hija le regalas una muñeca de pequeña, ya estás haciendo roles de género, ya estás marcando ciertas actitudes en cuanto a elegir juguetes. Y por desgracia los videojuegos además son herencia de los juguetes. Entonces,
por eso se nota tanto esta segregación y por tanto hay tantos problemas. En los colegios se enseña inteligencia emocional, al menos en el mío. Obviamente me miro mucho la LOMCE por mi tesis doctoral, pero obviamente no tengo un amplio. Pero claro que por ley hay una serie de puntos a trabajar. Ya para eso están las revisiones escolares, pues hay una serie de cosas. Pero si tú puedes trabajar la inteligencia emocional en toda primaria, pues se empieza desde primero de primaria, pero sí, ya digo, si su grupo de amigos te están diciendo, oye, es que no hace nada que me contaron el otro día que unos youtubers dijeron en directo que se iban a ir de putas. Entonces, quiero decir que hay un entorno súper tóxico y súper machista en cualquier punto que miras y tú puedes estar poniendo todo de tu parte, pero el sistema sigue siendo patriarcal y, por desgracia, es un trabajo en equipo constante y cualquier cosa puede influenciar negativamente tanto a niñas como niños. Obviamente hay que hacer un trabajo en la parte de los niños, obviamente, es que si no, no se puede, porque enseguida que llora un niño en clase, ya ves al compañero de turno diciéndole, los hombres no lloran, y entonces aquí ya hemos cometido el error y le hemos dado un mensaje negativo, o ves que el padre le puede decir eso, ¿no? Yo tuve un caso, es que puedo contar anécdotas infinitas, tuve un caso de los talleres de Girl May Game cuando se hicieron en Murcia, que una niña nos vino, que parecía mandada por el padre, nos vino y dijo, ¿por qué hacéis talleres solo para niñas cuando eso es hembrista? Y mi compañera de Eleazar, claro, lo primero que dijo, ¿de dónde has sacado eso? Una niña de 8 años diciéndote que eres una hembrista. Pues eso lo habrá oído en casa, o lo habrá oído en YouTube, o lo habrá oído en cualquier parte. Yo he tenido que callar a alumnos que han soltado alguna frase en clase que les he dicho, esto yo no lo tolero en mi clase. Es decir, las niñas juegan. He tenido, vamos, Marina lo puede saber, porque le he llegado hasta a pasar audios de mis aulas, de decir, mira lo que ha pasado. Entonces, no es una parte de la educación, es que la educación está en todas partes, igual que la política está en todas partes. Eliges una película, estás haciendo política, estás haciendo educación. Entonces, es un trabajo constante de todos los entornos. Por mucho que tú lances programas, pues si luego a esos programas no van padres y madres, va a dar igual lo que le estés enseñando a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Es un trabajo constante de todo el mundo. Eso es. De hecho, justo esto que ha dicho Isi es una noticia bastante reciente de esta semana, que es que un famoso creador de contenido ha dicho que no es su trabajo educar en materia de género, educar contra la homofobia, contra el racismo, no es su trabajo. Su trabajo es entretener y no es educar. Pero justo lo que tú has dicho, sí, se educa en los colegios, pero se educa desde la creación de contenido, se educa en casa, se educa en lo que consumimos culturalmente. Entonces, eso es. O sea, es un trabajo desde abajo, pero de todos los sectores y de todas las personas de la sociedad. Creo que Laura quería decir algo también. Sí. Bueno, un poco... En resumen, de todo lo que habéis dicho, es que he apuntado varias cosas, ¿no? Lo del tema de la mentoría, por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Mujer, a través de, con un convenio con las universidades, ¿no? Tenemos el programa Univergen, que lo que hace son esas mentorías. Estoy en parte de acuerdo con lo que ha dicho Nercromina, ¿no? De que las niñas, las mujeres tenemos que empoderarnos, pero que también comparto con lo que ha dicho Marina, que la mentoría debe de plantearse, y así es como intentamos plantearlo en la Universidad, por ejemplo, andaluza, a través de la colaboración de Lian. Son mentoras que de una manera gráfica os diría, ¿no?, de que te dan la mano, pero también te empujan, ¿no? Realmente, obviamente, cada mujer, pues tenemos una manera de ser, unas somos más independientes, otras pues trabajamos bien en grupo, pero que realmente la figura de la mentoría a la que yo me referí al principio, y que después, por ejemplo, Marina también ha dicho, es esa mentoría, ¿no? La mentoría de te ayudo, pero te empujo para que tú sigas, ¿no? Respecto de la educación con los niños, la educación, feminismo, pero también dirigido, ¿no?, a los niños, que como ha dicho antes la presentadora, también hay una cierta confusión, ¿no?, que parece que solamente a las niñas hay que hablarles de feminismo. El Instituto Andaluz de la Mujer, este año estamos elaborando un plan que también abarca la coeducación para hablar de feminismo a los chicos, ¿no? Rescato algunas de las frases que habéis dicho, que precisamente ese es el espíritu, ¿no? Ese es el espíritu de este proyecto que estamos muy ilusionadas y muy ilusionados en el instituto, en donde lo que queremos es que los chicos vean cómo esta sociedad machista, esta sociedad patriarcal, también no les es beneficiosa, ¿no? Hasta ahora a muchos chicos les cuesta mucho el cambiar determinadas actitudes, como por ejemplo ser empáticos
por ejemplo, en lo que habéis contado, ¿no? de los videojuegos, que al final es ser empático. Tampoco entiendo que ponerse del lado de la víctima, en este caso, ¿no? de los insultos, pues hace que también pues, se vuelque toda la sala en contra tuya, pero sí ser empático, como habéis dicho, ¿no? El no me siento cómodo y que al final produzca un rechazo natural que haga, bueno, pues que se replantee aquel que está acosando, ¿no? El que nos siga. Pero como digo, trabajar con los chicos y hablarles de feminismo, no con un concepto, como habéis dicho, horrible, ¿no? El del embrismo, ¿no? Que obviamente tiene unas connotaciones que eso ningún niño lo ha dicho voluntariamente, sino porque lo ha oído en casa, se trabaje. Y sobre todo, yo soy siempre muy crítica con los padres y las madres, ¿no? Siempre que hablamos de educación nos centramos en los educadores y educadoras de la escuela, que hacen, me consta, en Andalucía existen unos programas maravillosos de coeducación y se habla en los colegios, al menos los públicos, ¿no? Se habla de todas estas cosas, pero sí es verdad que los padres y madres tenemos que hacernos muy responsables también de la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Saber qué les contamos, sentarnos con ellos todos los días y ver qué es lo que están viendo en la pantalla, en qué juegos y de alguna manera ponernos al lado suya, que es lo que yo hago, yo pues, me pongo de ejemplo, me siento al lado de ellos y un poco voy que entienda, bueno, pues lo que es la empatía en el juego, ¿no? El tema de la competición, ¿no? Y también, bueno, pues hablarle de feminismo, ¿no? Muchas veces sin utilizar a lo mejor la palabra feminista porque ellos son un poco pequeños y no lo entienden. Pero sí hablar de feminismo. Me parece importantísimo y bueno, me está encantando estas intervenciones vuestras porque yo lo que siempre digo, ¿no? Que parece que la imagen feminismo se relaciona mucho con una mujer a lo mejor de una cierta edad, ¿no? Y que el feminismo sigue ahí. Soy un claro ejemplo y bueno, solamente quería hacer un poco de una reflexión un poco larga, pero uniendo, bueno, pues todo lo que habéis contado y que realmente en esa línea en la que estamos trabajando ahora en coeducación, ¿no? El trabajar y el hablar a los niños, pero no de manera separada, sino de manera inclusiva y porque creemos que es la única manera, ¿no? Muchas gracias, Laura. No sé si para cerrar cada una de vosotras queréis tener como un pensamiento final o una reflexión final que queréis dejar como dato para la gente que nos esté viendo, nos vea después, que se quede con ello o que le dé una vuelta. Empezamos por a lo mejor por Naril. Vale, ha pasado antes, pero yo quería dar una recomendación para si quieres entrar en la industria y realmente quieres saber, tanto para hombres como mujeres, porque la industria tiene unas condiciones un poco malas, pero sobre todo si eres un colectivo minoritario, existe ¿cómo era? Y si tú sabes el Excel de... Hablas de las herramientas que tenemos el de Games World United. Eso. Games World United tienen un Excel que tienen las distintas comentarios anónimos de ciertas compañías, de cómo les han tratado, así que también ir con preaviso de si ha ocurrido algún evento, de saber qué sitios no ir o qué sitios son perfectamente libres de ir y presentar los currículum. Y que nada, que si eres mujer, quieres programar, que no te desanimes, que no existe nada en la programación que sea explícitamente súper complejo como para que nadie lo entienda, que con trabajo, esfuerzo y tiempo cualquiera puede programar, no necesitas saber demasiadas matemáticas, que vienen bien, sí, pero cualquiera puede llegar a hacerlo. Y no tienes que pensar que tienes que ser un super genio, tienes que ser como una película, un hacker, se pone a teclear cosas aleatoriamente. Cualquier persona, seas como seas más femenina, más masculina, te guste lo que te guste, programar es siempre una opción y hacer videojuegos pues es como, es crear arte al fin y al cabo. Entonces puedes extraer motivación de ahí. Eso es, Naril. Qué bonito, muchísimas gracias. Nerea, ¿una idea final que quieras dejar? Por mi parte, dar mucho ánimo a cualquier chica que se quiera meter en este sector, tanto como jugadora como creadora.
que mucha fuerza. Me hace mucha gracia cuando mis alumnos los veo cansados ahora encima con la pandemia, ¿no? Que para ellos, si es difícil para nosotros, pues imaginaos, ¿no? Para los chavalillos pues jovencitos. Y los ves cansados de exámenes, de deberes, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Y a veces pues yo les intento decir que pues que la vida va a seguir siendo complicada, que llegará un futuro en el que tendrán un trabajo, que quizá no les gustará el jefe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho antes, según en qué contextos vas a tener más o menos dificultades, pero sobre todo hay que ser fuerte ante lo que venga. Así que mucho ánimo a quien se anime a meterse en este mundillo. Muy bien. Isi, una reflexión final. Bueno, pues a mí me gusta mucho contar experiencias personales para acercarme a la gente y decir que yo he estado ahí, yo he estado en una empresa de videojuegos que me ha maltratado. Yo siempre he sido una persona que siempre ha tenido muchísima ilusión por el desarrollo de videojuegos, siempre me ha gustado mucho, incluso me han llegado a llamar que soy demasiado ilusa, soy súper soñadora, soy súper romántica y tiendo a idealizar muchísimo. Y esta gente consiguió convertir mi sueño en mi peor pesadilla. Creí que nunca me iba a levantar de eso. Tuve que coger apoyo profesional, tuve que ir al psicólogo y fue muy poquito tiempo. No quiero imaginar gente que la hayan maltratado muchísimo más tiempo, ¿no? Yo al menos lo supe ver y pude salir del estudio. Entonces el mensaje que yo quería decir es que gracias a FENDEPS, gracias a mis compañeras, gracias a crear un espacio seguro, un entorno cómodo en el que alguien me ha llegado y me ha dicho, oye, que no es tu culpa, que no te ha pasado a ti sola, me ha ayudado a volver a tener ilusión por los videojuegos, volver a tener sueños, metas, ganas de hacer cosas, motivación, súper importante. Entonces, quiero deciros eso, que no estáis solas, que seguramente cualquier experiencia que hayáis vivido la haya vivido otra compañera antes. Entonces, aunque es de miedo, intentar contactar con quien sea, con alguna asociación, con iniciativas de psicología muy buenas en cuanto a género, intentar hablar, aunque sea en privado, ayuda mucho sentirse acompañada y ver que eso, no estamos solas y que nos podemos ayudar. Muy bien, muchas gracias, Isi. Y Marina, antes de cerrar con Laura, para que nos dé como un alegato final y para despedir la mesa. Pues nada, decir que como se está viendo queda mucho por hacer. Por desgracia el feminismo sigue siendo muy necesario y ahí pues apelar también aquí directamente a los hombres. Sin ellos, sin hombres concienciados actuando, no vamos a erradicar o mejorar esta situación. Entonces, sobre todo, apelar a que sobre todo cuando están en espacios, ya sea grupos de WhatsApp solo de hombres, cualquier espacio, especialmente donde no hay mujeres, a que afeen conductas machistas, a que no permitan, a que no toleren, a que señalen qué cosas no aceptan y qué está mal, porque si los hombres concienciados, aliados, no ayudan en ese aspecto, la sociedad no va a poder avanzar y nosotras no vamos a poder trabajar y jugar o lo que sea en situaciones reales de igualdad, porque todavía no nos consideran iguales, todavía no nos respetan, ¿no? Entonces aquí apelar sobre todo a los hombres a que se conciencien, a que tienen un montón de fuentes de feministas explicando un montón de cosas, que se informen, que lean, que escuchen y que pongan en práctica todas estas cosas, especialmente cuando no hay otra mujer para afear o para explicar qué están haciendo mal. Bueno, para terminar entonces, con esta mesa, daros las gracias a las participantes. Hemos aprendido mucho en el día de hoy. Me gustaría que este debate todas las personas que están presentes las llevemos al día a día, a nuestro ámbito familiar, a nuestro ámbito laboral y bueno, pues decir también que el Instituto Andaluz de la Mujer va a seguir apoyando este tipo de debate y todas vuestras reflexiones, porque es el espíritu, ¿no?, de este instituto y bueno, pues seguiremos haciendo tareas y encuentros como este de coeducación. Así que muchas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar con la siguiente mesa. Eso es, muchísimas gracias a todas
Y sí, Luc, Nerea, Marina, muchísimas gracias. Y, por supuesto, muchísimas gracias también a Laura, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, gracias a la Consejería de Igualdad, gracias a las instituciones que apoyan este tipo de espacios, porque pues si no tendríamos menos voz, ¿no? Gracias por darnos voz, por dar voz a mis compañeras que también han contado una realidad que es la que vivimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura.